Instrucción grupal. Diciembre de 1941. Hermanos míos. Iniciaré esta instrucción dando una sencilla explicación respecto a la tarea que están emprendiendo los discípulos de los maestros en todo el mundo y que también ustedes deberían conscientemente considerar. La tarea consiste en enfrentar al morador en el umbral en la propia vida y también en la del grupo y luego, desde ese punto de fortaleza enfrentar ese morador en bien de la humanidad y así ayudarla a vencer ese antiguo mal. Realizarlo presupone una crisis en la vida de ustedes y de la humanidad. La solución de las crisis es característica del discípulo y cada crisis que enfrenta y maneja correctamente, le proporciona, cuando esotéricamente ha quedado bajo los pies, el lugar desde el cual obtendrá una más amplia visión, afluirá un nuevo conocimiento y emanará la luz transmutadora del ángel de la presencia, y de esta manera se producirán resultados. Cada uno de ustedes ha atravesado un ciclo de verdadera dificultad y tensión, lo cual atañe a todos los discípulos. Los últimos 18 meses han sido de precipitación, de iniciación, de un proceso químico interno y de perturbación, y probablemente de una conducta externa que quizás haya preocupado al observador interno. Esto es, no obstante, solo la reacción de la personalidad a las indebidas presiones y tensiones, a las condiciones mundiales y a una mayor claridad de visión. La visión revela la luz y la oscuridad, algo que frecuentemente se olvida. Los discípulos pueden considerarse afortunados si los resultados principales se producen en el cuerpo físico. Las reacciones del cuerpo físico son las menos importantes y causan poco daño a los demás. Cuando se convierte en un estado mental o emocional, entonces puede transformarse en un problema para sus condiscípulos, agregando mayor tensión, exigiendo otro esfuerzo de su parte, a fin de soportar al hermano sin causar al grupo el menor daño. Es necesario recordar que en este trabajo grupal ha de haber cada vez menos vida individual. Así es como debe ser. En forma creciente, cada discípulo tiene que ser consciente de los demás, y todos sintonizarse mutuamente con facilidad. Deberán progresivamente dominar los vínculos de la lealtad iluminada. Cada uno participará acrecentadamente de las actividades y condiciones de los demás, aprendiendo así la fundamental lección de la comprensión. La comprensión es el secreto que reside detrás de todo poder para lograr la identificación con cualquier tipo de manifestación divina. La comprensión es uno de los principales factores para obtener la revelación, siendo esto una de las paradojas del ocultismo. En el mundo del pensamiento humano, la comprensión sigue a la rutina prescrita y al hecho presentado. En la vida del espíritu la comprensión es la predisponente y necesaria causa de la revelación. Les pediría que reflexionen sobre esto y se preparen para recibir la revelación mediante la profunda comprensión del iniciador que existe en cada uno. Cada uno debe iniciar su propia crisis individual, sin responsabilizar a otros. Cada uno de ustedes conjuntamente inicia la actividad de la cual es responsable el grupo y para lo cual se ha unido. Cada uno deberá iniciarse a sí mismo, ante la presencia, por intermedio del ángel, y también ante la sombra del morador en el umbral. Mediante este proceso se obtiene plena conciencia. El trabajo de este grupo, y de otros con móviles similares, consiste en realizar juntos lo siguiente: enfrentar al morador, triunfar, llegar juntos a la comprensión, permanecer ante la presencia, porque la luz del ángel revela lo que los ojos nunca han visto, recorrer juntos el sendero de la revelación, servir juntos a la humanidad, el aspirante mundial, ayudándola en sus vacilantes pasos, y permanecer juntos de espaldas a la luz, porque han comprendido el antiguo aforismo que dice: aquel que enfrenta la luz y permanece dentro de su radiación, está ciego a los asuntos del mundo de los hombres, pasa del camino iluminado al gran centro de absorción. Pero aquel que siente el impulso de pasar por ese camino y, sin embargo, ama a su hermano en el sendero oscuro, gira sobre el pedestal de luz y enfrenta el lado opuesto. Al enfrentar la oscuridad, los 7 puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz,
por eso el rostro de quienes están en el camino oscuro recibe esa luz. Para ellos el camino ya no es tan oscuro. Detrás de los guerreros entre la luz y la oscuridad brilla la luz de la jerarquía. He pensado en ustedes con ternura y amor. La lucha es muy dura y a menudo se sienten solos. Todos poseen gran fortaleza, de lo contrario no los hubiera elegido para que sirvieran a sus semejantes junto conmigo. Tienen debilidades que evocan la fortaleza de sus hermanos y así se fortalecen, poseen amor, pero necesitan expresarle, y para esto existe el grupo, tienen luz y en esa luz sirven. Así como la jerarquía representa un centro de luz y de fuerza para la humanidad, así, para ustedes, sus almas representan eso, y yo vuestro maestro fusiono mi luz con la de ustedes, acrecentando la eficacia de vuestro servicio. Mezclo mi amor con el amor del alma que fluye hacia cada uno de ustedes, profundizando así la relación del amor entre todos y cada uno. Pocas veces hablo de esta manera, pero en el proceso de liberarlos para que presten un acrecentado servicio, me acerqué más a ustedes y mi amor los circunda. Aprendan, hermanos míos, el significado de las palabras, su poder transmisor y su significación espiritual. Me tomaré el tiempo y emplearé la energía necesaria para ponerme en contacto con el grupo durante los próximos plenilunios, previos al de mayo, Tauro, de este año. Les pido, sin tener en cuenta la hora exacta de la luna llena, que todos los meses se esfuercen por encontrar media hora libre a fin de penetrar en mi conciencia. Comprendo que no siempre será posible hallar libre el minuto exacto en sus atareadas vidas occidentales, pero sí hallar un momento, lo más cerca del plenilunio, que resulte razonablemente posible dentro de sus particulares circunstancias. Hermanos míos, esto es un esfuerzo grupal, no individual y, como grupo, trataré de hacer contacto con ustedes. Por lo tanto, deben recordarlo cuando se preparan para ese momento. Primero, vincúlense con todos los miembros del grupo, vertiendo amor sobre todos y cada uno en forma colectiva, asociándose con ellos como parte del todo. Luego, en un esfuerzo unido, intenten llevar a cabo el procedimiento siguiente. Uno habiéndose vinculado con sus hermanos de grupo, y elevado lo más posible la conciencia, traten de mantenerse firmes, centrar la mente indesviablemente en la luz y dejar que la conciencia cerebral y lo que ella registra, descienda bajo el nivel de la conciencia. 2. Iniciar un nuevo esfuerzo. Comprender que de mi parte, también me mantengo firme, derramando mi amor y fuerza sobre ustedes, tratando de elevarlos a un estado superior de conciencia. 3. Visualicen ante sí, si puedo utilizar una palabra tan inadecuada, un disco o esfera de color azul índigo, de un intenso azul eléctrico. En el centro de ese disco imaginen, que yo, su hermano tibetano, permanezco. Mi apariencia y personalidad carecen de importancia. 4. Cuando me hayan visualizado de pie y esperando, traten de ver que se extiende entre ustedes, el grupo y yo una franja de luz dorada, y sepan que es el símbolo del sendero que todos hollamos. Vean que este sendero se acorta gradualmente, acercándonos paulatina y constantemente, hasta entrar en el corazón del disco azul. Mientras lo realizan, mantengan la mente positiva y atenta, utilizando simultáneamente las facultades de la imaginación y la visualización. Esta triple actividad pondrá a prueba y exigirá al máximo sus poderes, pero será un buen entrenamiento en el trabajo activo exotérico. Consideren esto siempre como un esfuerzo grupal unido, y recuerden que al hacerlo se ayudan mutuamente y quizás facilitan el trabajo que debe realizarse durante la luna llena de Wesak. Quisiera agregar que los resultados de dicho trabajo no serán evidentes para ustedes hasta dicha luna llena, y aún así, sintetizando los 2 años de trabajo, recién comenzarán a comprender la fusión, mezcla y despertar, que sus propios almas llevan a cabo. Les pediré también que registren cuidadosamente 2 días antes y 2 después del plenilunio todas sus experiencias y visiones.
En junio entreguen las anotaciones del plenilunio conjuntamente con el trabajo de estudio, a fin de ayudar e informar a los miembros del grupo. Envíen lo que tengan, hermanos míos, aunque sea para decir que nada han registrado. Creo que hay cierta confusión en sus mentes sobre los procesos a seguir, al ocuparme de este grupo de discípulos y al efectuar el experimento que insinué anteriormente, el experimento de la iniciación grupal. Por lo tanto, quisiera esclarecer más el plan e indicar nuevamente la dirección que seguirá el entrenamiento. Esto podría considerarse como el aspecto exotérico del entrenamiento esotérico, pues mucho debe acontecer y acontecerá en los planos internos de la rama interno, sobre lo cual nada puede decirse, siendo esta expansión tanto individual como grupal. Delinearé los procesos externos de acuerdo al orden de su actual importancia, que a su vez está determinado por la condición del grupo de la cual todos y cada uno son responsables. Y meditación definida y planificada. El tema del trabajo, si así puedo calificarlo, tendrá 3 etapas. 1. La interrelación interna de los 7 centros del cuerpo constituirá el objetivo de la meditación, basado en el axioma ocultista de que la energía sigue al pensamiento. Ya comenzamos con una fórmula que relaciona el corazón, el centro más elevado de la cabeza y el plexo solar. 2. La consiguiente relación de los centros de cualquier individuo con los demás miembros del grupo, considerados como transmisores que irradian energía a los centros de los otros miembros del grupo. Esto dará por resultado la formación de 7 grandes centros de energía que constituirán los centros del grupo, nutridos e iluminados por la energía que transmite cada individuo. 3. La fusión, conscientemente emprendida, del alma individual con el alma grupal y, por lo tanto, la relación consciente con la jerarquía que, inherentemente, es el reino de las almas. La primera meditación afecta a los 3 centros del discípulo individual y también, en consecuencia, a su cuerpo astral. Cuando estos están relacionados, despiertos y activos, y los 2 puntos del plexo solar se han equilibrado e iluminado, palabra que emplearé con frecuencia en conexión con los centros, pueden evocar respuesta de los pétalos de amor del loto egoico. Esto deberá suceder automáticamente, y es innecesario considerarlo como un tecnicismo complicado. Practiquen leal y correctamente la meditación requerida y los resultados se producirán espontáneamente. 2. Revelación y desarrollo de las técnicas del trabajo preparatorio para la iniciación. Ya me referí a esto cuando dije, en el TI, página 105. A medida que pasa el tiempo trataré de tender un puente entre las técnicas antiguas y los nuevos métodos de entrenamiento, emplearé parte de las antiguas técnicas, que van caducando, y haré insinuaciones que los conducirán a comprender la naturaleza y los métodos de educar a los discípulos aceptados, en los procesos de la iniciación. Por lo tanto, verán que tengo la intención de hacer tales insinuaciones, y lo haré desde el ángulo de la iniciación y en preparación para la segunda y tercera iniciaciones. Recuérdenlo. Hasta ahora no he dado la enseñanza desde este ángulo, sino que les impartí instrucciones como discípulos aceptados en preparación, etapa muy anterior. Expondré las insinuaciones mediante antiguas fórmulas simbólicas, lo cual exigirá una profunda reflexión y esfuerzo para evocar la intuición, y así llegar a los 3 significados que encierra para los discípulos como ustedes. Literalmente tenemos 7 significados, pero les aconsejaría tratar de comprender los 3 primeros. Habrá un significado para la personalidad, indicando cierto conocimiento del cerebro y de la mente, esenciales para la correcta transmisión de fuerza en el plano físico, una de las primeras cosas que debe dominar el iniciado. El significado del alma indicará la relación con la jerarquía, así como la significación de la personalidad indicará la relación con la humanidad. Luego habrá un significado aún más elevado, excesivamente difícil de captar, pero deben tratar de comprenderlo, que requerirá el empleo consciente del antakarana. En consecuencia, comprenderán por qué el estudio de la ciencia del antakarana forma parte de las instrucciones que imparto a este grupo.
Ninguna iniciación mayor será factible si no se emplea el antakarana con cierta medida de conciencia. El discípulo aceptado nunca recibe información o instrucción detalladas, tampoco se le proporciona una serie de reglas que regirán su vida diaria, ni se le instruye detalladamente sobre lo que debe hacer para recibir la iniciación. En ciertos momentos específicos se le hacen insinuaciones definidas de acuerdo al éxito alcanzado, al expandir su conciencia. Estas insinuaciones se hacían en el pasado sin explicar que eran tales. Si el discípulo las reconocía por lo que eran, se beneficiaba, de lo contrario no percibía su importancia, demorando así su progreso. En este experimento grupal emprendido, me propongo cambiar esto en cierta medida e indicar cuáles son las insinuaciones, a fin de que el grupo en forma unida pueda beneficiarse y evocar al alma influyente. Con el tiempo dará como resultado la afluencia de luz desde la tríada espiritual, por conducto del antakarana grupal, construido con el arco iris de cada discípulo. 3. Desarrollar en cada uno cierta medida de relación telepática entre sí, conmigo, vuestro maestro, y con el plan jerárquico. Un maestro no puede impartir una verdadera enseñanza, por medio del estímulo, a su grupo, hasta que los discípulos hayan establecido, como individuos una adecuada relación entre sí, libre de críticas, que siempre rompen la interacción telepática, basada en la comprensión amorosa, sin pedir nada, como individuos sino dándose a los demás y al grupo. Lo antedicho, concierne y atañe a la relación establecida conmigo, con la jerarquía, obtenida por el proceso iniciático, y entre sí, relación que indica la capacidad de llegar a las fuentes de poder, amor y luz, e implica servir a, y trabajar para la humanidad. 4. Por lo tanto, trataré de interpretar a la humanidad para ustedes, y los discípulos de todas partes, de modo que puedan surgir con toda claridad en sus mentes los actuales problemas y la inmediata oportunidad, a fin de trabajar inteligente y comprensivamente. Es necesario dilucidar la ciencia del servicio y comprender el sendero del hombre. La actitud de la conciencia iniciática, respecto a los problemas humanos, no es como la del ser humano común. No me ocuparé de los problemas tratados en mis folletos y libros. Comenzaremos por estudiar el nuevo mundo, las nuevas oportunidades y complejidades y también la nueva y futura simplificación de la vida y del ser. Se relacionan primordialmente con el servicio que presta el iniciado, hasta ahora solo se ha considerado el servicio que pueden prestar los discípulos aspirantes y los hombres de buena voluntad. Daré algunas claras y definidas instrucciones sobre la utilidad del cuerpo etérico. Este vehículo de vitalidad o energía, es el factor esencial que condiciona la actividad del cuerpo físico. Es el iniciador, porque no puede haber actividad física, tal como lo entendemos, si no la impulsa la energía que emana del cuerpo etérico. Por el conocimiento del cuerpo de la vitalidad vendrá la comprensión de los procesos de la iniciación. El cuerpo etérico es el órgano por el cual se evidencian en el plano físico las expresiones de la personalidad y el alma. Su poder evoca la forma física. La mayoría de los vehículos poseen dos facultades: invocar y evocar. Desempeñan también una tercera función: arraigar o enfocar la energía, produciendo un punto de tensión, un punto de crisis y un intervalo previo al proceso de transmisión. Reflexionen sobre estas palabras. El cuerpo físico puede ser evocado para que se manifieste e inicie la consiguiente actividad, pero no tiene el poder de invocar. De allí que no es un principio, como dice HBP en la doctrina secreta, sino fundamentalmente un autómata. El cuerpo etérico invoca y evoca, pero también en relación con el plano físico precipita energía por un proceso de apropiación. El estudio de estas cosas nos introduce en el tema de los centros, que encararemos desde el ángulo de la invocación y evocación. La enseñanza sobre el cuerpo etérico le seguirá lógicamente a toda instrucción que imparta sobre la comunicación telepática y el manejo de la energía por el discípulo iniciado, por intermedio de los centros individuales y grupales,
y cuando es muy evolucionado y tiene cierto grado iniciático por intermedio de los centros planetarios. No he dado mucho sobre este tema, pero lo haré posteriormente. No obstante, lo trataré en breve y como ensayo, pues la mayoría de los aspirantes y discípulos no están todavía preparados para este estudio particular. Una vez al año proporcionaré a cada uno ayuda individual, instrucción personal y meditación individual. Indicaré también cada año en el plenilunio de Tauro la clave del siguiente paso hacia el portal de la iniciación y hacia la presencia. Incluirá a veces el análisis de la relación grupal, del efecto que en ustedes producen las formas mentales nacionales y raciales y también el haber y el debe de los rayos de la personalidad y del alma. Procuraré llamarles la atención sobre su etapa personal de evolución. Aquí les recordaré que los 7 rayos son pronunciadamente distintos respecto al colorido y al efecto fenoménico, y acotaré además que de acuerdo a la ley de la paradoja oculta los 7 señores del ser, los 7 rayos, difieren ampliamente, pero no son separatistas. 7 También estamos experimentando la exteriorización de las ramas, que de tener éxito constituirá el preludio de la manifestación de la jerarquía en la Tierra. Esta es una de las siguientes empresas propuestas, siempre y cuando las fuerzas de la luz hayan hecho retroceder a las fuerzas del mal y de la agresión. A medida que transcurre el tiempo informaré sobre la tarea de los ashramas del maestro, de su planificada exteriorización y oportunamente de la exteriorización de la jerarquía. Hermanos míos, tal es nuestra tarea asignada. Eventualmente surgirá, de todo lo que he dicho y escrito, un tratado sobre el discipulado, necesario para la nueva era. Ustedes están acostumbrados a la enseñanza e interpretación de la era pisceana. Parte de mi trabajo consiste en comenzar a indicarles los métodos, procesos e instrucciones, que caracterizan la era acuariana, lo cual solo será para los aspirantes de mente abierta, y es para esto que deben prepararse. Este es un ambicioso programa, hermanos míos. Exigirá máxima capacidad y resistencia, pero si persisten, apresurará vuestro desarrollo e implicará también obediencia. Por poco que se den cuenta, estamos recopilando básicamente un manual elemental para la iniciación. Reflexionen sobre esto. Evocará mucho antagonismo y despertará lógicamente el escepticismo. Protestarán aquellos que no ven la necesidad o la probabilidad de cambiar los métodos jerárquicos, los fundamentalistas del movimiento teosófico y, entre los esotéricos, los teólogos cerrados. Estos se sentirán molestos y ofuscados, pero no lograrán un mayor progreso en esta vida, a no ser que amplíen su punto de vista, pues deben saber que los antiguos métodos y técnicas estaban dedicados a poner en relación a la personalidad con el alma, a desarrollar el carácter, a aplicar los procesos del alineamiento y la integración y también a sentar las bases para lo que se impartirá cuando la humanidad alcance su etapa actual. El trabajo de preparación se hizo y fue eficaz, continuará para aquellos que necesitan su ayuda, pero el trabajo más avanzado puede llegar a ser exotérico. Esta planeada exteriorización de la enseñanza debe continuar siempre, pues constituye para la jerarquía el testimonio de que los puntos de crisis en el proceso evolutivo han cumplido su cometido y tuvieron éxito. Después de dichos puntos de crisis sobrevienen puntos de revelación, de los cuales nos ocuparemos. Agosto de 1942. Hermanos míos. Hoy les recordaré brevemente 3 cosas mencionadas en mi anterior instrucción. 1. Que este es mi último esfuerzo para llevar a cada uno, en esta encarnación, a la etapa de desarrollo espiritual posible, si tal era el deseo de ustedes. El éxito o el fracaso en cumplir con los requisitos es una cuestión personal. Cada uno puede estar activo o no, como mejor le parezca, pero les recordaré que cuanto hagan, sea constructivo o adverso, afectará a su grupo. 2. Que existen procesos externos activos que son efectos de acontecimientos internos en sus propias almas, en el ashrama y en la jerarquía. Mi tarea consiste en ayudarlos a fusionar los acontecimientos internos y externos,
a fin de dar una expresión real de los hechos, tal como son en sus propias vidas, en el ashrama y en la jerarquía. La tarea de ustedes consiste en desarrollar la sensibilidad en estos tres tipos de acontecimientos espirituales. 3. Que el grupo es el factor importante y, como dije, la vida individual del discípulo disminuye y acrecienta su percepción y sensibilidad grupales. Recuerden esto a medida que aprenden la difícil lección de la impersonalidad demostrada por mí, por A a B y, algo tan difícil de aprender, por sus propias almas. Impersonalidad que por sí solos deben desarrollar y aplicar, cuando demuestren suficiente amor. El amor es la base de la impersonalidad. Como reiteré tantas veces, este es un experimento para la iniciación grupal, lo cual significa que si cada uno da los distintos pasos de acuerdo a su particular etapa evolutiva, también la jerarquía está desarrollando una nueva técnica que cuando se perfeccione y comprenda llevará a unidades grupales enteras hacia la luz y el desarrollo del plan. Tales grupos deben estar constituidos por personas que han recibido iniciaciones. Debido a que uno de ustedes recibirá la primera iniciación recién en la próxima vida, se evidencia que la iniciación grupal a que me refiero, no la recibirán en este ciclo inmediato. El resto del grupo tiene que esperarlo a él. De todas maneras no están preparados y deben efectuar un gran trabajo preliminar, una considerable expansión de conciencia y un desarrollo de la sensibilidad, antes de avanzar en conjunto, como lo exige la situación deseada. La ecuación tiempo constituye un gran problema para el discípulo común. Trabaja constantemente con un sentimiento de apremio y de apresuramiento o, si no, pasea por la senda de la vida pensando que la evolución es larga y, por lo tanto, hay necesidad de apurarse. Muy pocos trabajan desde el punto de equilibrio que inhibe la esporádica y atropellada actividad del vehemente devoto, o el perezoso avance del incipiente aspirante. Les pido que analicen el tiempo en relación con sus propias almas, teniendo en cuenta las oportunidades especiales del actual ciclo y la apremiante necesidad de la humanidad. Muchos se preocupan demasiado de lo que tratan de hacer, de su propio desarrollo, de su capacidad para ayudar o no, manejando al mismo tiempo y en forma inadecuada, el problema del propio desapercibimiento y la total dedicación al semejante. Les resulta más importante preguntarse, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Y estará satisfecho el maestro conmigo, en lugar de qué puedo hacer? Cuando al servir laboriosamente al género humano se olviden de sí mismos y de mí, entonces estaré satisfecho con ustedes. Les recordaré que prestar servicio es un proceso científico, el cual exige la plena expresión de los poderes del alma en el plano físico, y también es la causa de una manifestación divina, o lo que ustedes denominan encarnación divina. Si un hombre presta en realidad servicio, indefectiblemente se valdrá de todos los recursos de fuerza y luz espirituales, y de la sabiduría y del poder directriz de su alma, porque la tarea que debe realizar es siempre demasiado grande para la personalidad. Algunos de los más destacados servidores del mundo son hombres y mujeres que están muy cerca de la jerarquía espiritual, trabajan bajo su dirección, inspiración e impresión, no conocen el denominado esoterismo ni reconocen a la jerarquía, en su conciencia cerebral, y desconocen a sus componentes, los maestros de sabiduría. Hoy, la enorme cantidad de información en posesión de los estudiantes de esoterismo y la acumulación de conocimientos sobre la jerarquía y sus miembros, constituye una de las grandes tragedias en el campo esotérico. En las mentes de los discípulos este conocimiento y aspiración oblitera la necesidad de sus semejantes, siendo uno de los problemas que enfrenta la jerarquía. El problema del equilibrio y la orientación dual es muy real. Cuando los maestros, que aceptan discípulos, imparten conocimiento espiritual, enfrentan dos problemas. Uno, el del aspirante que aún no ha despertado. 2, el del discípulo erudito. La ignorancia y el conocimiento deben ceder su lugar a la comprensión y la sabiduría. Quisiera hablarles particularmente sobre el trabajo que deberán realizar durante los plenilunios del próximo año.
Este aspecto del trabajo debería llegar a ser acrecentadamente poderoso e interesante. Lo considero de gran importancia para el esfuerzo grupal y, si yo, vuestro instructor y amigo, bajo la presión de la actual oportunidad mundial, puedo dedicar tiempo para ayudar al grupo en esta forma particular, ciertamente no será pedir demasiado si a mi vez reclamo recíproca atención. Quizás alguno de ustedes obtendrá mayor luz acerca de la utilidad del ensayo, si les explico el interesante hecho de que en el momento del plenilunio, parecería como si se abriera repentinamente de par en par una puerta, que en otros momentos está cerrada. A través de ella se puede entrar, a través de esa puerta o abertura es posible hacer contacto con energías, que de otra manera están detenidas, y acercarse a la jerarquía planetaria y a la realidad, imposible de realizar en cualquier otro momento. En esta afirmación tenemos los burdos delineamientos de la ciencia de acercamiento, muy poco conocida en la actualidad hasta por los discípulos avanzados, pero destinada a desarrollarse durante la nueva era. Constituye parte de la verdadera y emergente técnica del sendero. Quisiera cambiar parcialmente vuestro trabajo vinculado con los contactos del plenilunio. 2 días antes del momento de la luna llena, les pido que empiecen a cultivar esa actitud interna de equilibrado recogimiento que sentará las bases correctas para un trabajo mayor y ayudará a trasladar el foco de atención del trabajo objetivo al subjetivo. Es más una actitud que una actividad. Reflexionen sobre esta frase. Es un estado de conciencia que puede llevarse a cabo, no importa cuáles sean la actividad y el interés externos. Tampoco implica guardar un silencio externo o el cese de nuestras actividades normales. Constituye parte del entrenamiento, teniendo como meta, para el discípulo, vivir una vida dual, vida de activa participación en los asuntos del mundo y vida de intensa preocupación mental y espiritual. Realicen un definido esfuerzo durante estos 2 días, a fin de elevar su conciencia un poco más durante los 3 momentos espirituales que tienen lugar cada día, la meditación por la mañana, la recapitulación a mediodía y el contacto vespertino. Esto significa si siguen cuidadosamente las instrucciones que someten sus cuerpos sutiles a 6 momentos iguales de estimulación espiritual y que lo hacen conscientemente. Luego, en algún momento durante el día del plenilunio, antes del momento exacto, si no es posible a la misma hora, traten de seguir el siguiente procedimiento. 1. Centren la conciencia en la cabeza. 2. Imaginen que internamente penetran en forma más consciente en ese punto de contacto donde la personalidad alma y el instructor, en el mundo de las almas, pueden unirse y convertirse en uno. 3. Manténganse equilibrados y firmes, conservando lo más plenamente posible ese ecuánime desapego durante el proceso que lleva a cabo silenciosamente la actividad creadora de la imaginación. Imagínense y visualícense a sí mismos de pie ante una puerta dorada o de marfil. Vean que esa puerta se abre lentamente apareciendo una habitación larga y baja con 3 ventanas, una que mira al este, otra al oeste y otra al norte. Frente a la ventana que mira al oriente podrán ver sentado en una silla baja con adornos tallados, pero frente a ustedes y, por lo tanto, de espaldas a la ventana, a vuestro hermano tibetano, en profunda meditación, tratando de entrar en contacto con ustedes y con aquellos de los cuales él es responsable como instructor. Imagínense que cruzan lentamente la larga habitación, su estudio y lugar de trabajo, y se detienen frente a él. Vean también allí, de pie, a su grupo de hermanos. Luego, cada uno, imaginativamente, puede convertirse en vocero del grupo, ofrendándolo y consagrándolo profundamente en servicio al plan. De una vez logrado, imagínense que me pongo de pie. Luego, que enfrentamos al oriente como grupo y que recitamos juntos la gran invocación. Empleando siempre la imaginación, esfuércense conscientemente en seguir mis indicaciones a medida que pronunciamos las palabras y escuchamos atentamente. Eso implicará una intensa concentración. Hagan lo antedicho hasta el momento de la luna llena de Tauro,
pues este ejercicio de preparación constituye la instrucción para que participen esotéricamente. Analicen detenidamente todos los meses sus éxitos o fracasos al llevar a cabo esta disciplina, y observen con exactitud las reacciones, los resultados y los fenómenos que se producen. El éxito dependerá de su capacidad de lograr una fuerte reorientación y enfoque mentales, manteniéndose apartados de toda actividad cerebral, sosteniendo al mismo tiempo la atención vigílica cerebral. Deben observarse los efectos y reacciones resultantes, y cualquier comprensión registrada en los 2 días siguientes después del plenilunio, porque el proceso de infiltración, de información y de conocimiento, a menudo es lento, debido al inadecuado alineamiento de los cuerpos. Esta luna llena de Tauro inaugurará el primero y verdadero esfuerzo unido para sintetizar subjetivamente los grupos que ya existen. Esta síntesis y esfuerzo corporativo se convertirá en un esfuerzo anual, a medida que transcurre el tiempo y tendrá lugar regularmente en cada festival de Wesak. De los 24 miembros originales del nuevo grupo simiente reorganizado, solo 18 continúan trabajando en el plano físico. 2 de ellos pasaron a la clara y fría luz como se dice en el Tíbet, o al más allá, pero aún colaboran activamente con el grupo, pues les imparto las mismas instrucciones. Sin embargo, puedo llegar a ellos más directamente, pues ya no existen las limitaciones impuestas por el cerebro físico. El último que pasó al más allá fue PDW, el cuerpo astral fue el obstáculo que se interpuso durante un periodo excesivamente breve, ahora está centrado en el plano mental y trabajando conectado a mi asrama. CDP está en proceso de liberarse de las limitaciones astrales, y cuando el Sol se desplace hacia el norte también trabajará en forma completamente mental. Ambos me prestan un gran servicio en estos momentos de necesidad mundial, ella por su corazón comprensivo y total altruismo, él por su notable sabiduría. 3 de los miembros originales, CAC, SCP y WOI, no soportaron la presión espiritual, obligándolos sus personalidades a retirarse del trabajo grupal probablemente durante esta encarnación. Como bien saben, las pruebas del discipulado son severas y solo un corazón puro, un verdadero amor y la actividad mental, servirán para ayudar al discípulo a pasarlas. Esto es siempre posible donde existe una decidida orientación hacia la luz, orientación que ha permitido a WDS permanecer firme a través de sus pruebas. Existe una etapa en el discipulado, descrita como fluctuación de la luz. Las estanzas para discípulos, que he citado a veces, se refieren a esta etapa. Dentro y fuera de la luz fulguran las chispas, como la mariposa alrededor de una bujía. Esas chispas son hombres que han despertado a la luz, pero no saben que la luz mayor apaga sus pequeñas luces y atrae las chispas hacia sí. No pueden enfrentar la luz. Temen la verdad absoluta. Vienen, se van, retornan nuevamente, solo para volver a irse. Mantengan en el calor de su corazón a sus hermanos de grupo, aunque temporariamente estén en pralaya. Apóyenlos con amor. No traten de ayudarlos, haciéndolos volver a la esfera donde ustedes prestan servicio. Se hallan en la etapa donde solo sus almas y yo, su maestro, sabemos cuál es el momento oportuno para el acercamiento. Finalmente, hermanos míos, una palabra de despedida antes de cerrar esta instrucción. Se acrecienta y continuará acrecentándose la tensión del mundo, aumenta la ansiedad y no hay señales de que aminore. La hora más oscura de la vida humana está sobre nosotros y con frecuencia conduce al ansioso discípulo a una experiencia terrible aunque hermosa designada como la oscura noche del alma. Esta oscura noche adquiere diferentes formas y distintos grados de intensidad, de acuerdo al rayo, al tipo y a la etapa de evolución del discípulo. Nadie puede eludirla. Si se reflexiona detenidamente sobre la descripción que dan los místicos en el transcurso de las edades, encontrarán un error. En el pasado hicieron resaltar el sufrimiento experimentado y la agonía padecida por la personalidad. En realidad y desde el punto de vista de los hechos,
Esa no es la verdadera noche oscura. La real noche oscura, es la del alma, cuando participa del dolor de toda la humanidad, de su agonía, por la separación existente entre la humanidad y Dios, separación basada en la ilusión, pero no en la realidad, y de la desesperación humana al dirigirse hacia un Dios aparentemente sordo. El dolor, la agonía y la desesperación de la personalidad, son cosas muy distintas que no conciernen a la totalidad del dolor y sufrimiento a que está sometido el género humano. Por lo tanto, les pido que endurezcan sus almas como el acero, para poder resistir, sabiendo que la jerarquía permanece. Los exhorto a que amen ciega e inmutablemente a pesar de lo que suceda, sabiendo que el amor permanece incólume entre la destrucción circundante y quien ama eternamente. Los insto a posar sus manos en las del Maestro y a avanzar conjuntamente con él y con la fortaleza de vuestro grupo, irradiada por la vida y la luz de la jerarquía. Quisiera que fueran una mano fuerte tendida en la oscuridad hacia sus semejantes, porque ustedes están afiliados a la jerarquía y, si lo permiten, el amor y la fuerza de la jerarquía afluirá por vuestro intermedio. Les recordaré que en estos momentos de prueba yo, su maestro, los amo y protejo, pues sus almas y la mía son una sola. No se preocupen indebidamente. Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino solo existencia y amor. Dependan de esto. No hay separación, sino únicamente identificación del corazón con total amor. Cuanto más amor demuestren, más amor puede llegar a otros a través de ustedes. Las cadenas del amor unen el mundo de los hombres y el mundo de las formas, constituyendo la gran cadena de la jerarquía. El esfuerzo espiritual que se les pide realizar es desarrollarse y llegar a ser un centro vibrante y poderoso de ese fundamental amor universal. Septiembre de 1943. Hermanos míos. El nuevo grupo Simiente tiene ya varios años de vida. Durante ese tiempo me he puesto en comunicación con ustedes solo anualmente. Los que se preparan para la iniciación deben inevitablemente trabajar solos. Recuérdenlo. Como saben, hay 3 fuentes de inspiración que indican al discípulo que lucha en el plano físico su meta. 1. Su propia alma, por el contacto directo, como resultado del alineamiento. 2. El maestro, por la impresión, como resultado de la sensibilidad. 3. El grupo ashrámico, por el servicio prestado, como resultado de la interacción. Posteriormente, a medida que progresa el discípulo iniciado y construye el antakarana, la energía de la vida una que emana de la mónada, despierta el 4.º tipo de inspiración. A estas fuentes espirituales de inspiración debe agregarse otras menores, la impresión mental telepáticamente registrada, proveniente de la multitud de pensadores y mentes que actúan como individuos y miembros de un grupo. Tenemos también la inspiración emocional a la cual en su aspecto más conocido denominamos aspiración. Considerados esotéricamente, todos evocan el deseo que debe transmutarse en voluntad si, y únicamente si, la energía de la voluntad al bien es el principio emanante y el resultado activo del impulso inspirado, debiendo constituir el impulso motivador que reside en el centro del ser del discípulo. Así habló recientemente uno de los maestros a un discípulo que trataba de captar el efecto sintético de la inspiración. Lo que más necesita mi grupo de discípulos es despertar y evocar inmediatamente la voluntad. El plan jerárquico es el objetivo de dicha voluntad. El propósito de Sanat Kumara es llevar la revelación a quienes demuestran esa voluntad, y la fuerza del poder divino hace posible esa voluntad. La fuerza es para el poder lo que el deseo para la aspiración, o lo que la personalidad para el alma. La revelación de la cualidad. He iniciado esta instrucción con la nota de la voluntad, porque su empleo, bajo instrucción, es el objetivo del trabajo que debe realizarse el próximo año, a medida que continuemos con las distintas fases de nuestro estudio, ya delineado, aparecerá con claridad en su conciencia la razón por la cual empleo este tema. Creí necesario empezar la instrucción con un breve resumen de la última enseñanza.
La presión de la vida en estos días es muy grande y todos están cansados, por lo tanto, encaren esta nueva ampliación de la enseñanza con renovado celo si quieren captar con toda claridad y lucidez en sus mentes la enseñanza dada. ¿Qué tarea los enfrenta como individuos y como grupo? La tarea es quíntuple. 1. Enfrentar y entenderse adecuadamente con su propio y personal morador en el umbral. 2. Compartir, como grupo, el esfuerzo que realiza la humanidad para enfrentar al grupal morador en el umbral, morador que el género humano ha construido con sus malos deseos, errores y flaquezas, sus ideas, poderes distorsionados y móviles perversos. Este enfrentamiento es uno de los objetivos de la actual guerra mundial. 3. Lograr la comprensión, que es la base de la sabiduría, el resultado de la intuición desarrollada y, además, la aplicación inteligente de las verdades captadas. 4. Permanecer, como grupo, ante el ángel de la presencia. 5. Recibir la iniciación como individuos y también como una unidad coherente en el esfuerzo grupal para obtener la iniciación. A medida que se esfuerzan, estudian y sirven, surgirán nuevas metas, sin embargo, la simplicidad de lo antedicho les impartirá los objetivos inmediatos. Deben reflexionar detenidamente sobre dichos objetivos y como grupo comprender su importancia. Quizás les parezca fácil y familiar la contribución que cada uno pueda hacer en bien del claro pensar, la ardiente aspiración y la decidida consagración. No obstante, en cuanto las metas se transforman en técnicas y se expresan prácticamente, desaparece su simplicidad y el asunto se torna extremadamente difícil. Desde mi última comunicación se han producido algunos cambios en el personal del grupo. LUT fue separado del grupo, temporariamente y durante esta encarnación particular, y, por lo tanto, de mi asrama. El constante estado de irritabilidad en que vivía era el resultado del incesante conflicto entre la aspiración de su naturaleza egoica y su personalidad inerte y esencialmente egoísta. Esto ha terminado, y para el resto de esta vida se supone que alcanzó su máximo nivel y está pasando por un periodo definidamente temporario de retrogresión o receso. En la próxima vida superará triunfalmente este punto de realización y se estabilizará en el camino. Por lo tanto, queda tenuemente vinculado al nuevo grupo simiente vínculo mucho más fuerte en el aspecto subjetivo que en el externo. 3 de sus compañeros que pertenecieron a anteriores grupos, volvieron, reconocí la demanda de rehabilitación de sus almas, evocando en mí la respuesta. Su vínculo con el grupo no fue débil, era un cable fuertemente tejido. HSD volvió a ocupar su lugar entre ustedes, pues logró en cierta medida la calma interna y el aplomo mental. Me pareció que LTSK necesitaba la protección del grupo contra sus reiterados espejismos y su innata tendencia a crearlos. Por consiguiente, lo rehabilité para protegerlo, de modo que en una vida futura pueda comenzar más pronto y seguir adelante con más precisión. RVB, habiendo aprendido las lecciones, que un intervalo de total soledad puede deparar al vehemente discípulo, que anhela y se apoya en el compañerismo, está dispuesto a probar lo que siempre y esencialmente fue fuerza y centro de equilibrada paz para sus hermanos de grupo. Es un definido haber para el trabajo grupal, y ha llegado a la etapa de desenvolvimiento donde no lo perjudicará saber esto. De manera que, hermanos míos, enfrentamos un nuevo ciclo de trabajo, el cual comparten CDP y PDW que trabajan en el aspecto interno de la vida. El mencionado en el último término ha pasado a la rama de su maestro, el maestro Mourya. Se ocupa de romper conjuntamente con otros discípulos de primer rayo, dignos de confianza la cristalización en que se halla Francia, y constituye su desastrosa condición. Su encarnación anterior en Francia lo adaptó muy bien para esta tarea, su amoroso corazón y profundo desarrollo le permitirán también prestar mucha ayuda, contrarrestando así las tendencias destructivas del trabajador de primer rayo, pero cuando se dedicaba a buscar la verdad nunca fue destructivo. CDP trabaja continuamente con los niños del mundo,
incluyendo los que han muerto víctimas de los horrores de la guerra, mantiene incólume su afiliación con mi ashrama, pero trabaja en un grupo compuesto de discípulos que pertenecen a todos los rayos, cuyas personalidades en sus últimas encarnaciones pertenecían a muchas nacionalidades. Hace cuanto puede y debe para salvar la conciencia de los niños y protegerlos de la total desintegración. KS falleció antes de la reorganización del nuevo grupo simiente y está afiliado subjetivamente al grupo. Deben considerarlo como un compañero de trabajo que actúa mayormente con las Fuerzas Armadas británicas y norteamericanas que pasan al más allá, tarea para la cual está bien preparado, pues es inglés de nacimiento y vivió largos años en Norteamérica, y estuvo activo muchos años en el movimiento espiritista. Les doy estos informes sobre sus hermanos de grupo que no tienen cuerpo físico, porque trato de hacerles comprender la unidad de toda vida, la identidad de propósito y el interno sentido de relación que caracteriza a un ashrama. En el ashrama del maestro hay quien actúa en los planos internos y externos y en este trabajo el maestro no establece diferencia, porque se ha liberado de los conceptos de tiempo y espacio. Lo antedicho tiene relación con la vida dual del discípulo, a la que me referí en mi último comunicado. Entonces no les di instrucciones explícitas o meditaciones individuales. A cada uno le impartí 6 enunciados para reflexionar. Si los consideran detenidamente podrán obtener una nueva aspiración y una renovada tendencia hacia la vida creadora. Afirmaciones como estas son formulaciones de la verdad y conceptos de importancia espiritual. Aplicadas correctamente tienen un poderoso efecto transformador. Los resultados de los últimos requisitos que demandé no fueron muy satisfactorios. La tensión de la vida fue muy grande en esos días, y ante ella sucumbieron muchos. Si hubieran prestado debida atención a su vida mental, habrían superado el contratiempo y demostrado mayor eficacia. Uno de los problemas que enfrentan los discípulos en estos momentos de tensión mundial, es mantener el correcto sentido de proporción, que conduce a desarrollar correctamente la actividad paralela a la actividad del discípulo interno y el trabajo del hombre externo. La meta consiste en lograr el perfecto equilibrio y no resulta fácil alcanzarlo. En todos los momentos de agonía y hecatombe mundiales, como el que experimentamos hoy, aparece un tercero y paralelo aspecto de la vida, que complica el problema del discípulo, al cual ya considera muy difícil y provocador. Dentro del hombre tenemos al discípulo interno, orientado conscientemente hacia la jerarquía y la vida del reino de Dios, y también al atareado hombre externo preocupado con las distintas actividades, desempeñando la parte del ciudadano inteligente, tratando siempre de cumplir con su responsabilidad nacional y grupal. Además tenemos al sufriente ser humano emocional, frecuentemente perplejo ante la agonía del mundo, reaccionando penosamente ante el dolor y la angustia de sus semejantes. Horrorizado por los terribles resultados psicológicos de la guerra mundial, los impactos y complejidades psicológicos, estupefacto ante el presente y abrumado por el temor al futuro. Cuanto más pueda abarcar, mayor será su tensión y dolor. Cuanto más avanzado esté en el camino, más agudas serán sus reacciones, y cuanto más piense y proyecte para el futuro, verá con mayor claridad las posibilidades inminentes. No espero que suceda lo contrario. Esta triple posición que inevitablemente deben adoptar, si son verdaderos discípulos, ofrece la oportunidad para la integración planeada e invita a que se hagan cargo de la parte individual que les corresponde en la responsabilidad y comprensión jerárquicas. Solo les pediré que acepten las implicaciones de esta triple situación y que no las utilicen como excusa, según lo han hecho algunos de ustedes, pues consideraron tan arduos y difíciles sus complejos problemas, que les pareció que trabajar en el grupo, que es parte definida de mi ashrama, no tenía objeto alguno. La mayoría no realizó el trabajo que les pedí, y pocos, muy pocos, trataron de cumplir mis requerimientos. Si lo hubieran llevado a cabo habrían descubierto que el sendero de la vida era más fácil y llano y hubiesen prestado un servicio más eficaz.
Quizás les interese conocer algunas cosas respecto al aura grupal o más bien a sus características generales. Cuando el maestro estudia al grupo, considera ante todo las diversas líneas de fuerza que lo relacionan con los individuos del grupo, con el ashrama interno y entre sí. Busca la interacción constante, la luminosidad de la total luz grupal, su influencia emanante, la irradiación y su efecto magnético en el mundo. Continuamente se producen cambios. Las líneas de fuerza entre el grupo y yo eran fuertes anteriormente, y la relación entre los miembros del grupo era muy débil. Hoy las líneas de energía conducidas por el pensamiento y dirigidas hacia mí, son constantes, pero su fluctuación no es tan brillante. Las líneas entre los miembros del grupo están reforzadas por la decisión mental, pero no por el amor emocional o en embrión. En conjunto, esto indica mejoramiento, porque la oleada de devoción dirigida hacia mí no constituyó una garantía de que el grupo tenía el poder de mantenerse firme. Existe una actitud más saludable. La relación entre ustedes y sus condiscípulos es de relativa indiferencia, pero es un reconocimiento mental de su conjunta afiliación grupal. La radiación magnética del grupo es el punto más débil de la presentación al mundo. Hasta ahora, desde el ángulo del servicio prestado carece de valor, porque el grupo, como grupo, nada hace. Hermanos míos, esto es serio. La mayoría de ustedes prestan servicio de alguna manera como individuos, pero es un servicio independiente y personal y no se relaciona con el fusionado esfuerzo grupal. Quizás se pregunten qué podemos realizar como grupo, qué podemos hacer. Entre otras cosas, pueden empezar a trabajar como se trabaja en una rama, utilizando el poder mental, originando presiones, dirigiendo hacia el mundo corrientes de pensamientos en líneas específicas y creando formas mentales que establezcan contactos bien definidos con otras mentes, las cuales producirán cambios precisos en la conciencia humana. Esto no lo han hecho todavía ni han manifestado deseos de hacerlo. Esperé que surgiera de ustedes el impulso inicial, sin acicate mío alguno. En vano he esperado. En otra parte dije que una rama es la fuente de donde la impronta jerárquica emana hacia el mundo. Sus energías impulsoras, y sus incitantes fuerzas están dirigidas hacia la expansión de la conciencia humana por medio de las vidas magnéticas de los miembros del grupo, a medida que cumplen con sus deberes, obligaciones y responsabilidades en el mundo externo, ayudados también por la constante actividad vibratoria de los miembros de la rama que todavía no encarnaron, y por el pensamiento claro y unido y el certero conocimiento de todo el ashrama. He explicado esto así, pues es necesario tener una clara comprensión al considerar el primer punto, la meditación, y comenzar a planear el trabajo que deberán realizar durante el próximo año. Aceptan mis palabras sobre la necesidad de reorientación y de despreocuparse casi totalmente de su maestro, del personal y de la vida de la rama. Si las aceptan, y se liberan así mentalmente, podrán entrar y entrarán en una vida de servicio más pleno, con los ojos puestos sobre la necesidad humana y no sobre sus condiscípulos y actividades, mis planes y el actual propósito de su preparación para la iniciación. Quisiera hacer ahora un experimento. Continúen el trabajo grupal conmigo en el momento del plenilunio, tal como está delineado en las instrucciones grupales, y agreguen a esa tarea otra actividad. Todos los meses pronunciaré 3 palabras que formarán una frase. Guardando absoluto silencio quisieran registrar en lo posible esas palabras. A fin de ayudarlos en la tarea, les daré una lista de la cual elegiré una frase cada mes. En el informe del plenilunio incluyan la frase que creen haber registrado cada mes. A vez sabrá si la han registrado correctamente, porque le diré frase que pronuncié. 1. Ve en paz. 2. Fe, esperanza y caridad. 3. Dios te guarde. 4. Dios te bendiga. 5. Penetra en ti mismo. 6. Ama a tu hermano. 7. Permanece en la luz. 8. Om Tat Sat. 9. ¿Dónde estás?
10 huella el sendero. 11 Dios te proteja. 12 penetra en la paz. 13 eleva tus ojos. 14 habla quedamente, hermano. 15 ama siempre. 16 el portal abierto. El trabajo que deben llevar a cabo ha quedado delineado y entran ahora en un nuevo periodo de estudio, esfuerzo y entrenamiento. A fin de incitarlos a iniciar una nueva y decidida vida, recordaré que 1. Reciben entrenamiento para la iniciación. Enfrenten por lo tanto el futuro con visión clara. 2. Son discípulos consagrados, emprendan por consiguiente la tarea y sigan adelante. 3. Son miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y no disponen de tiempo para la ociosidad. 4. No están solos, tienen a su lado a sus hermanos de grupo. 5. No existe tarea insuperable y ningún camino es tan largo que no puedan recorrerlo. Son almas con todos los poderes del alma y estando vinculados con la jerarquía van hacia el triunfo. Como dije anteriormente, no me ocuparé ahora de los puntos relacionados con el crecimiento de la familia humana y su estabilización en una nueva civilización. Lo haré en cuanto haya terminado la guerra. Lo consideraré cuando cambien las necesidades de la humanidad, pues entonces no serán radicalmente las mismas condiciones y demandas anteriores a la guerra. Más adelante encararé detalladamente el periodo de reconstrucción, donde estará activo el nuevo grupo de servidores del mundo. Daré 2 series de instrucciones que servirán de guía para el trabajo de reconstrucción. Una de ellas será para mis discípulos, y por su intermedio para el nuevo grupo de servidores del mundo, del cual forman parte. La otra estará dirigida a los hombres y mujeres de buena voluntad y por medio de ellos a las personas reflexivas. Sin embargo, puedo afirmar que el trasfondo o basamento de todo lo que puedan hacer, lo constituye el trabajo de triángulos. El nuevo grupo de servidores del mundo estará particularmente activo, trabajando subjetivamente y creando la red de luz. Los hombres y mujeres de buena voluntad se movilizarán objetivamente creando la red de buena voluntad. La función del nuevo grupo de servidores del mundo consiste en forzar dinámicamente en el mundo la energía de la voluntad al bien. Las personas comunes que responden inconscientemente, expresarán buena voluntad. Los discípulos como ustedes, deben trabajar forzosamente en ambos campos, creando y construyendo los 2 tipos de red. Pueden hacerlo ahora y formar el núcleo de ese diseño entrelazado de luz y buena voluntad que debe sustentar o fundamentar todo trabajo exotérico de renovación, reanudación, rehabilitación y reconstrucción. Por lo tanto, nuevamente, les pido a ustedes y a los demás discípulos, trabajar con renovado interés en la formación de triángulos, llegar hasta esas personas que están activas y tratar de ayudarlas a formar nuevos triángulos. Este trabajo es muy importante y tiene el apoyo de la jerarquía. Respecto al 6º tema, hallarán como siempre mis instrucciones personales, a cada uno de ustedes, después de las instrucciones grupales y al final de la enseñanza que impartiré sobre la construcción del Antakarana *. Las instrucciones personales son ahora más completas y les recomiendo considerarlas como instrucciones que deben cumplirse. Leer constantemente. Ser conscientes de las instrucciones y las enseñanzas que luego no son aplicadas activamente en el plano externo, demuestra simplemente evadir la realidad. A no ser que las instrucciones del maestro obtengan una respuesta experimental, los lazos asrámicos se aflojarán y con el tiempo el discípulo entrará en un intervalo, a veces muy prolongado, involucrando varias vidas, donde irá a la deriva, leyendo y pensando, inactivo, con absorta y placentera atención, sin sufrir el dolor de la realización. Esto ha sucedido a quienes fueron suspendidos momentáneamente en el trabajo activo de mi asrama. Procuren que no les ocurra a ustedes. Les recordaré que quizás sea de valor leer las instrucciones dadas a sus hermanos, a fin de trabajar con ellos y comprenderlos. Tal vez les impartan a ellos un significado totalmente incomprensible para ustedes, y las conclusiones a que lleguen serán erróneas.
Se habrán dado cuenta que estas instrucciones son exotéricas dentro del campo de las relaciones esotéricas. Todos pueden leerlas y analizarlas. No obstante, me ocupo de ustedes en forma estrictamente esotérica y subjetiva, y esto es algo sobre lo cual si no alguno, muy pocos han pensado. ¿Registran alguna vez tal enseñanza o reconocen su fuente de origen? Deben aprender a discernir cuidadosamente entre 1. La enseñanza que les llega directamente desde su propia alma, por conducto de la mente. 2. Las instrucciones impartidas por mí en el ashrama interno, en el momento en que están sometidos al estímulo de los discípulos más avanzados. 3. La impresión que les llega desde el gran conglomerado de ashramas, la jerarquía. Posteriormente les daré algún entrenamiento sobre esta cuestión, pues todavía no están preparados para ello. La parte final concerniente a la exteriorización de los ashramas, será impartida cuando el ashrama del que forman parte sea para ustedes más real que hasta ahora. Recuerden que cuando la guerra llegue a su fin, surgirán dos importantes situaciones, para las cuales deben estar preparados y ya deberían empezar a preparar a otros, y son: 1. Un gran retorno a la estabilidad de antes, por parte del género humano, en un esfuerzo por hallar seguridad, anular en sus afligidas mentes los efectos de la guerra, olvidar lo sucedido, volver a lo familiar y restablecer las antiguas normas de vida. Los seres humanos tienden fácilmente a olvidar, pues además de este antiguo hábito, la humanidad está muy cansada. Prepárense para ocuparse de ello. No debe volverse a lo anterior siempre que pueda ser evitado. 2. El cese de los grandes sonidos de los aspectos materiales, el ruido de la guerra y de las explosiones y el clamor de la humanidad sufriente, traerá una extraña y falsa paz que, al mismo tiempo, creará un canal para el acercamiento de las nuevas energías y fuerzas espirituales que dirigidas por la jerarquía afluirán a la familia humana y traerán estímulo, receptividad y aspiración espirituales y una gran disposición hacia lo nuevo. Por lo tanto, deberán considerar dos situaciones opuestas, que necesitarán mucha sabiduría para encararlas. Tendrán que ayudar en la tarea de evitar que una humanidad cansada caiga nuevamente en un estado mental, cuya característica es la inercia, el retroceso al pasado y la demanda por los antiguos métodos. Ayudarán también a dirigir las energías espirituales registradas, hacia avenidas y canales útiles, donde pueden efectuar el mayor bien. Reflexionen sobre esto. En esta instrucción impartí muchas cosas. Trato de que mi ashrama sea útil en estos momentos de crisis. Hemos pasado una gran crisis materialista y las potestades oscuras casi asumieron el control. Pero estamos contemplando el lento dominio del bien. La humanidad ha sido el campo de batalla del gran conflicto librado entre las dos grandes logias, la logia blanca y la logia negra. La primera está gradualmente asumiendo el control. La retirada, inminente con el tiempo, hermanos míos, del grupo maligno, aliviará a la humanidad, aunque la dejará perpleja y abatida, pero con fuerza suficiente para elevarse a mayores alturas que antes. Les pido que se preparen para esta retirada con inteligencia, sabia comprensión y profundo amor. El trabajo que deben realizar los discípulos del mundo, los aspirantes, el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad, puede ser el factor determinante en la nueva era, e inclinar la balanza de la actividad estática y retrógrada hacia el constante y planificado progreso que lleva a la luz. Si así lo quieren, pueden desempeñar su parte en esta determinación. Mi ansioso deseo es que así lo hagan y con los ojos abiertos vean el alborear de la luz y el desvanecimiento de las tinieblas. Noviembre de 1944. A mi grupo de discípulos afiliados. Ha pasado más de un año desde que recibieron la última serie de instrucciones, un año de trascendentales acontecimientos en la Tierra y de significativos cambios en la relación jerárquica con la humanidad.
Como resultado de la guerra se ha alcanzado ya una armonía más íntima y una evidente confianza espiritual entre los discípulos consagrados que fueron fieles y cumplieron lealmente su cometido y quienes tratamos de utilizarlos para ayudar en la tarea de mejorar el mundo. En los aspirantes de todas partes hay también un reconocimiento más definido de los emergentes valores espirituales y una mayor disposición a superar todo lo que impide prestar servicio. Los planes de Cristo para liberar a la humanidad están más afianzados, pues se mantuvieron en suspenso hasta el momento en que sea más categórica y clara la tendencia de la aspiración humana. Ya despunta en el horizonte la nueva era, con sus posibilidades latentes, despojada de los velos del espejismo y de los ansiosos deseos que la oscurecieron durante 10 años. Hoy podemos ver con claridad los efectos espirituales significativos de la guerra y empezar a considerar, antes de lo que se pensaba, los problemas que como potenciales servidores de la raza y discípulos consagrados ahora puedan encarar. Solo desearía que para los fines actuales e inmediatos, fueran más jóvenes y que se hubieran beneficiado en forma más definida con la enseñanza que traté de darles en estos últimos años. Quisiera, ante todo, que fueran más valientes. ¿Les sorprende, hermanos míos, esa palabra? Al considerar el año transcurrido no pongo en duda su devoción y constancia, tengo confianza en la profundidad de su aspiración y voluntad al bien, y sé que nada los apartará por mucho tiempo de la meta fijada. Sin embargo, dudo de vuestra valentía. Es necesario tener valor para llegar a una decisión espiritual y cumplirla y para adaptar sus vidas cotidiana y de relaciones a las necesidades del momento y al servicio del género humano. Se necesita valor para demostrar a quienes los rodean, que la catástrofe mundial es más importante para ustedes que los mezquinos asuntos de sus vidas individuales y contactos rutinarios y para no emplear excusas que hasta la fecha sirvieron para evadir la realización del esfuerzo total que actualmente caracteriza las actividades de la jerarquía. Es necesario tener valor para hacer sacrificios, negarse a realizar actividades innecesarias, ignorar el cuerpo físico, las debilidades, el cansancio derivado de una larga vida, las tendencias físicas que obstaculizan y limitan el servicio, el insomnio producido por las presiones mundiales o una vida irregular, y la nerviosidad y tensión comunes a todos, y se necesita tener valor para encarar la vida en bien de los demás y eliminar los propios anhelos en esta emergencia y necesidad. Lo que más necesitan los discípulos es captar con mayor claridad el hecho bien conocido, fácilmente pasado por alto, debido a su familiaridad, de que la determinación de actuar como servidor y como discípulo produce el reenfoque, al unísono, de todas las fuerzas de la personalidad y del alma, es la repetición, simbólicamente hablando, del antiguo acontecimiento de la individualización en una vuelta más elevada de la espiral, realizada esta vez con plena colaboración consciente. Este reenfoque trae sus propias dificultades. Frecuentemente conduce a ser angustiosamente consciente de nuestra propia naturaleza, objetivos, tema de la vida, aspiraciones y trabas, equipo y experiencia, más los diversos aspectos y vehículos por medio de los cuales el alma debe forzosamente actuar. Esto, a menudo, intensifica nuestro interés y la concentración en el propio ego, pero siempre con la mejor intención y aspiración. Las propias limitaciones físicas o de cualquier otra índole, aparecen excesivamente grandes. En la propia conciencia exageramos los defectos pero no su expresión. El amplio y necesario servicio que debe prestarse, exigido por el alma, parece tan enorme, que el discípulo a veces se niega a colaborar por temor al fracaso, o por ser indebidamente consciente de sí mismo, busca y encuentra fácilmente excusas para no prestar servicio o hacerlo en forma parcial. Actualmente, la mala salud, la falta de tiempo, las obligaciones hogareñas, cualquier temor, la edad o la creencia de que esta vida es la preparación para un servicio pleno en la siguiente, son excusas adoptadas para postergar la ayuda y la total dedicación a la necesidad humana, por resultar muy fácil encontrar justificaciones.
Algunas se fundan en la creencia de que las demandas del maestro y el programa de la rama al cual está afiliado el discípulo son irrazonables o, como opinan dos de este grupo, Oriente no comprende las exigencias que pesan sobre el discípulo occidental. Traté durante años de despertarlos a la urgencia del momento y, por intermedio de ustedes, despertar a miles de personas a las cuales pueden llegar como grupo, pero hasta ahora con resultados parciales o momentáneos, para algunos, no todos. El trabajo que deben realizar en respuesta a las demandas de la rama, es aún secundario en lo que respecta a la relación de la vida diaria, a los requisitos de sus negocios, a su hogar o a lo que consideran limitaciones físicas, riesgos emotivos e impedimentos mentales de su equipo. Hermanos míos, repetiré, el discípulo debe aceptarse a sí mismo, tal cual es, en cualquier momento dado, equipo y circunstancias, entonces deberá subordinarse a sí mismo, a sus asuntos y a su tiempo y a las necesidades del momento, especialmente durante una crisis grupal, nacional o mundial. Cuando lleve a cabo esto en su conciencia, y piense por lo tanto de acuerdo a los verdaderos valores, descubrirá que se solucionan sus propios asuntos, se acrecientan sus capacidades y se olvida de sus limitaciones. Hasta no haber pasado esta experiencia será imposible una relación más estrecha con mi rama, porque la pesada y aletargada cualidad de su vida grupal implicaría, para contrarrestarla, un indebido esfuerzo por parte de los demás discípulos de la rama, especialmente de la rama interno. Les hablo con toda franqueza al enfrentar juntos el fin de la guerra y al abrirse ante los servidores del mundo un renovado periodo y diversas oportunidades. Les corresponde juzgar si su contribución durante el periodo de la guerra estuvo a la altura de la oportunidad. Deberán decidir qué parte desempeñarán como individuos y como grupo en el ciclo venidero, ciclo donde deberán acentuarse las nuevas ideas e ideales por los cuales habrá que luchar, conocerse planes más amplios, a fin de apoyarlos y divulgarlos, captarse una nueva y más clara visión del vivir humano que traerá finalmente a la existencia un ciclo donde los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, indudablemente ustedes lo son, dedicarán todo su esfuerzo para aliviar de su pesada carga a la humanidad. Nada definido les asigné en la última instrucción, pues quise saber si el ritmo del pasado responder los informes de meditación y el acercamiento del plenilunio, que llevaron a cabo durante muchos años estaba tan fuertemente arraigado que, en bien del grupo, continuarían haciéndolo, aunque no se les exigiera específicamente. Muy pocos continuaron la práctica de la meditación grupal, la tarea de interpretar la fórmula que delineé anteriormente y no continué en forma específica, no mereció la atención de ustedes y el grupo es el que saldrá perdiendo. Señalo estas cosas porque quiero que comprendan que este trabajo es grupal, y el grupo es el instructor del grupo, inspirado por mí. Cuando como individuos llegan a mí inspirados por su alma y por la tríada espiritual y cuando establecen y utilizan dichos contactos. En mi instrucción anterior insisto sobre 3 puntos a los cuales quisiera referirme nuevamente a la luz de la emergente oportunidad. Mi tarea no consiste en hacerlos cambiar, ni darles órdenes o mandatos. Solo tengo una tarea y es descubrir y probar a aquellos que pueden servir a la raza inspirados por los ashramas de los maestros. Me referí a la soledad, una de las primeras cosas que le indican a los discípulos que se están preparando para la iniciación. Es evidente, por lo tanto, que la soledad a la que me refiero no deriva de la debilidad de carácter que rechaza al semejante, ni de una naturaleza desagradable o retraída, tampoco de una especie de autointerés tan ostensible que antagoniza a las personas. Gran parte de la soledad en la vida del discípulo es por su culpa y puede subsanarla si aplica las correctas medidas de autodisciplina. Él mismo debe aplicarlas, porque conciernen a la personalidad y nada tengo que hacer con sus personalidades. Me refiero a la soledad que se produce cuando el discípulo aceptado se convierte en discípulo consagrado y abandona la vida de concentración en el plano físico, y de identificación con las formas de vida en los 3 mundos,
hallándose en el punto intermedio entre el mundo de los asuntos externos y el mundo interno de significados. Su primera reacción es de soledad, ha roto con el pasado, abriga muchas esperanzas, pero no está seguro del futuro, sabe que el mundo tangible al cual está acostumbrado debe ser reemplazado por el intangible mundo de valores, implicando un nuevo sentido de proporción, un nuevo alcance de los valores y nuevas responsabilidades. Cree que dicho mundo existe, sigue adelante valiente y teóricamente, pero durante algún tiempo aquel es totalmente intangible, descubre a unos pocos que piensan y sienten como él, y solo posee en embrión el infalible mecanismo para establecer el contacto. Se está zafando de la conciencia masiva en la cual estaba fusionado, pero aún no ha encontrado su grupo en el que, a su tiempo, será conscientemente absorbido. Por lo tanto, se siente solo, abandonado y despojado. Algunos de ustedes sienten esa soledad, por ejemplo, muy pocos han alcanzado la etapa donde se consideran parte definida e integrante del grupo, solo 2 o 3 se han dado cuenta breve y fugazmente del estrecho vínculo con el ashrama, su actitud es mayormente de esperanza, acoplada a la idea de que las limitaciones físicas les impiden comprender todo lo que en realidad hay en conexión con sus afiliaciones internas. Hermanos míos, ese sentimiento de soledad es solo otra forma de autoconciencia y de indebido interés en sí mismos, que desaparecerá a medida que progresan en el sendero. En consecuencia, cuando se sientan solos aprendan a considerarlo como un espejismo o ilusión y una limitación que deben superar. Comiencen a actuar como si estos no existieran. Quisiera que muchos discípulos aprendieran el valor de actuar como si. Por lo tanto, no tendrán tiempo disponible para sentirse solos, porque no lo tendrán para pensar en sí mismos. El segundo punto mencionado fue sobre la necesidad de desarrollar y acentuar la voluntad. Presumiblemente todos se han dedicado a la tarea de construir el antakarana, canal de comunicación entre el cerebro y la voluntad espiritual, o la mónada, trabajando a través de la tríada espiritual. Si lo han logrado, comenzarán a comprender la gran diferencia entre la buena voluntad, que la masa puede captar y a menudo capta, y la voluntad al bien, meta de todo discípulo. La buena voluntad es relativamente simple de expresar, y todos ustedes saben mucho acerca de ella y la demuestran, para lo cual no es necesario recomendación alguna, por ser un atributo humano que está a punto de expresarse en todos los hombres. Pero la voluntad al bien es mucho más difícil de expresar, no solo implica la habilidad de emplear la voluntad espiritual, sino también de saber algo acerca de la naturaleza del bien. La voluntad al bien es la cualidad básica hacia el divino propósito, involucrando una actividad planeada y una meta definida a alcanzarse. Se necesita habilidad para pensar en términos del todo, evaluar el siguiente paso que la humanidad debe dar en el inminente gran acercamiento, pues debe ser un acercamiento recíproco, comprender las lecciones del pasado y poseer visión, fundada no solo en el amor y en la visión del alma, sino también en el convencido conocimiento del propósito inmediato de Sanat Kumara, cuando lo lleva a cabo por medio del Cristo y la jerarquía planetaria, convicción que se basa, en lo que a la jerarquía concierne, en la razón pura, en lo que a la humanidad concierne a través de los discípulos, se basa en la percepción intuitiva, complementada por el amor y expresada inteligentemente. Quisiera que reflexionen sobre esto, y a medida que lo hacen establezcan los cambios necesarios en su acercamiento personal al problema. El tercer punto deriva del anterior. Todos son discípulos consagrados y, como tales, su problema personal inmediato, por eso no debo ni puedo ayudarlos, consiste en superar y romper el aferramiento del morador en el umbral. De manera que, nuevamente, nos hallamos en el punto de partida, y surge en su mente la pregunta, ¿cómo puedo vencer a este morador en el umbral sin concentrarme al mismo tiempo en mí y mis problemas? Me dice que eso no debo hacerlo y, no obstante, el morador constituye todos los aferramientos y defectos, todos los poderes mentales, emocionales y físicos de la personalidad,
que limitan mi expresión como alma. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Responderé, debe aceptar ante todo la realidad del morador, luego relegarlo al lugar que le corresponde como parte de la gran ilusión, la gran fantasmagoría de la existencia, y como parte integrante de la vida en los tres mundos. Entonces lleve a cabo el servicio que ha planeado para su vida, tiene algún plan o planes definidos, hermano mío, y actúe como si no existiera el morador, liberándose a su debido tiempo de toda influencia de la personalidad, dejando que su mente esté libre para la tarea que tiene entre manos. Quizás pueda explicárselo de otra manera. Cuando se interese adecuadamente por el trabajo jerárquico y por el programa de la rama, al cual está vinculado, predominará entonces sobre todas sus acciones, pensamientos, despierto o dormido, descubrirá que se rompe el aferramiento del morador y se destruirá su vida por la fuerza de la atracción, y su forma se desintegrará por los fuegos del sacrificio. Tal es la historia en pocas palabras. No puedo perder tiempo en los detalles, porque quiero impartirles muchas cosas en esta instrucción. Les prestaré toda la ayuda que necesitan durante el año venidero. Sin embargo, procuro antes aclarar, para las generaciones futuras, ciertos principios básicos y aspectos de la verdad jerárquica, que en la nueva era deberían regir a quienes tratan de hollar el sendero del discipulado y están dispuestos a prepararse para la iniciación. La jerarquía está introduciendo cambios en el programa y en la técnica, ha iniciado la adaptación de los métodos antiguos a las necesidades modernas y a las personas muy evolucionadas. En realidad no escribo para ustedes, pues han recibido más de lo que utilizaron. Escribo para los futuros discípulos e iniciados de las dos generaciones venideras. Es esencial que en estos días los discípulos de todos los ashramas consideren cuáles son los problemas de la humanidad y qué significan e implica solucionarlos. Deben saber qué quieren los maestros de sabiduría que se haga, y luego tendrán que hablar, escribir, actuar y vivir en tal forma, que otros también lleguen a comprender. En realidad, la humanidad nunca ha vivido de acuerdo a la enseñanza dada. La impresión espiritual impartida por el Cristo, el Buda o Krishna, transmitida a la masa por sus discípulos, no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven de acuerdo a lo que ya saben, tampoco utilizan en forma práctica la información que poseen, su luz está en cortocircuito, no se disciplinan, los controla el deseo codicioso y la ambición ilegal, y no el conocimiento interno. Expresándolo en forma científica y desde el ángulo esotérico, podría decirse que, la impresión espiritual ha sido interrumpida y se ha interferido la divina afluencia circulatoria. La tarea de los discípulos del mundo es restablecer esa afluencia y terminar con la interferencia. Este es el mayor problema que enfrentan hoy los ashramas. Este año expondré con claridad el trabajo que debe llevar a cabo el grupo, relacionado con la tarea grupal planificada, la meditación y la reflexión grupales. Las reglas que se dictarán regirán los años futuros, aunque su cumplimiento sea lógicamente opcional, pues ustedes son discípulos libres que trabajan de acuerdo a las nuevas reglas y también aspirantes adultos. No les cambiaré el trabajo del plenilunio y enviaré nuevamente una frase extraída de la serie ya dada. Cambiaré parcialmente mi técnica y pronunciaré la frase cada mes en nuestro contacto del plenilunio, el día anterior, el día de la luna llena y el día siguiente, acentuando también la palabra principal de las frases. Si ustedes la registran, podrá considerarse que el esfuerzo tuvo éxito. Sugiero que continúen el trabajo tal como ha sido dado y emprendido, pero les proporcionaré una perspectiva más amplia de la actividad y objetivo del plenilunio con algunas implicaciones que les permitirán trabajar con mayor interés y comprensión. Hermanos míos, la primera vez que describí el trabajo que deberían llevar a cabo en el momento de los plenilunios, lo hice conjuntamente con ustedes durante un periodo preliminar de 3 años, expandiendo parcialmente cada año el trabajo hasta el plenilunio de mayo, Wesak, del tercer año. Dicho periodo casi ha transcurrido y hoy les formulo 2 preguntas.
1. ¿Qué significó para ustedes este trabajo? 2. ¿Captaron la importancia del trabajo que deben realizar? Detrás de mi esfuerzo ha habido un propósito y se ha llevado a cabo un experimento importante como preparación para la futura actividad en la nueva era. En una de mis instrucciones anteriores puntualicé que la futura religión mundial se basaría en una nueva ciencia de acercamiento, y que con el tiempo reemplazaría a las actuales ceremonias y fórmulas religiosas mundiales. De ahí la importancia del trabajo que hacen los discípulos en estos nuevos grupos simiente. Están dedicadas en realidad a arraigar en la tierra una nueva idea o concepto religioso, un germen o pensamiento simiente de una nueva actividad, que, en fecha posterior, dará fruto e inaugurará un nuevo método de acercamiento a Dios. Sería de valor para todos los discípulos analizar el trabajo de 3 años que se intenta llevar a cabo durante el periodo de los plenilunios, según expliqué. Cada año se agregó algo, se expandió el trabajo o se amplió el concepto. Ahora trataré de aclararlo más, sentando así las bases para el trabajo, si quieren continuarlo, que deberá realizarse en años venideros. En bien de la claridad impartiré las instrucciones por secciones. Y 1. Primero acentué que este era un esfuerzo grupal y que su éxito dependía de la fusión, el amor y la comprensión grupales. El logro del deseado contacto interno se basó en el establecimiento de la relación grupal. Estaba destinado a constituir un esfuerzo que sería derivado de un amor, estabilizado en todos los miembros del grupo y acentuado por ellos. De allí mi constante repetición de la necesidad de expresar el amor entre los miembros del grupo. Durante años trabajé con ustedes para establecer esa relación amorosa. Quizás creyeron que lo hacía para que no fracasara su trabajo grupal en relación con su esfuerzo individual. Esa no era la principal intención. El mayor objetivo fue y es, formar unidades para que presten un servicio especial, organizando las fuerzas, los procesos y las formas de vida para la nueva técnica de acercamiento a Dios o a la jerarquía, intermediaria entre la realidad espiritual y la vida humana. Sobre esto quisiera que reflexionaran con renovado interés. Las interpretaciones de ustedes están con frecuencia motivadas por un incomprendido egoísmo espiritual y un indebido énfasis, puesto sobre la importancia específica del grupo. Los grupos son sencillamente el campo para la expresión jerárquica, y a juzgar por los resultados no son convincentes ni justifican el gasto de fuerza por nuestra parte. Los miembros del grupo se han preocupado mayormente de registrar los resultados más fenoménicos y lo que presentían como individuos, no prestaron debida atención a las relaciones grupales internas, que es lo único de mayor importancia y lo que liberará las energías acumuladas en el aspecto subjetivo. 2. El segundo factor importante es el reconocimiento profundo de la realidad subjetiva del mundo espiritual. Yo, como han imaginado, no soy más que el símbolo de ese mundo, como lo son los otros maestros enfocados en la jerarquía, que constituyen los canales de contacto y de servicio. A ustedes como grupo, unidos y en conjunto, se les pidió acercarse a mí y establecer contacto conmigo, así como en la nueva era las iglesias del futuro se acercarán definidamente, en el momento de la luna llena, a la jerarquía, a fin de a intensificar su vida espiritual, atrayendo deliberada y conscientemente fuerza espiritual. B. Obtener la iluminación espiritual, estableciendo contacto con la central de luz, la jerarquía. C. Acopiar fuerzas para una creciente actividad dinámica, durante un emergente periodo de servicio. D. Fusionar las vidas objetiva y subjetiva de la humanidad. 3. Esto nos lleva a la técnica de acercamiento, basada en la comprensión de los objetivos recién mencionados, conduce a realizar el esfuerzo, a fin de que puedan verme, pues simbolizo para ustedes la visión espiritual, y establecer un sendero de acercamiento, un haz de luz dorada, simbolizado en el ritual que les enseñé y debían visualizar, extendiéndose desde ustedes, como grupo, hasta vuestro hermano tibetano. Se ha planeado que este sendero de acercamiento constituya un símbolo más familiar que hasta ahora,
en la vida religiosa de la raza. 4. Este sendero de luz conduce al corazón de un disco de color azul intenso, y en el centro de ese disco podrían, según dije, hacer contacto conmigo. Los expertos en la práctica de la meditación saben muy bien que la luz en la cabeza cuando se la ve y reconoce pasa generalmente por 3 etapas de intensificación. Primero, es una luz difusa que circunda la cabeza, más tarde se la descubre dentro de la cabeza y produce un fulgor interno, la aureola rudimentaria. Esta luz difusa se consolida después y se convierte en un sol radiante interno. C. En el centro de ese sol aparece, finalmente, un punto azul oscuro, o un pequeño disco de color índigo. En realidad es el punto por donde el alma abandona el mundo de la existencia fenoménica y también el símbolo del sendero, o el portal hacia el reino de Dios, tal la interpretación simbólica del fenómeno. A medida que el grupo se acerca más a la realidad, la senda o franja de luz se acorta simbólicamente y, con el tiempo, cuando sean expertos en este trabajo y hayan realmente intensificado la naturaleza espiritual, penetrarán o atravesarán casi inmediatamente el disco azul y serán conscientes de una conciencia superior o divinidad. 5. Para lograr el éxito en esta etapa, son esenciales 3 cosas. Mantener la mente firme en la luz, y para obtener esta experiencia receptora fue esencial hacer todo el trabajo previo de meditación. La atenta y positiva actividad fue el factor imprescindible para el deseado control mental. Desarrollar y utilizar conscientemente la imaginación creadora, que implica el poder de visualizar, obedeciendo las instrucciones impartidas en las primeras etapas. Dicha obediencia debe ser voluntaria, aunque ciega, antes de que puedan captar los verdaderos objetivos. Se esperar resultados y desarrollarse la sensibilidad interna que oportunamente evitará la sorpresa que lleva a reconocer conscientemente lo logrado. Esta sensibilidad podrá diferir según el tipo de rayo, pero las indicaciones generales serán similares y tendrán valor grupal. Ese fue el objetivo del trabajo que delineé. Mucho quedaba por hacer, y cada año he ampliado el concepto y sentado las bases para el trabajo futuro que debe llevarse a cabo con firmeza durante un largo periodo de tiempo. Esto ya se ha comenzado. Educación en la nueva era. Tratado sobre los 7 rayos, tomo 5. Tratado sobre los 7 rayos, psicología esotérica, tomo 2, página 525.